Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva jornada de este tercer congreso virtual de la Agrupación de Jóvenes Abogados del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. En esta ocasión tenemos una formación sobre las funciones o el impacto que tienen las funciones y ese perfil de detective privado en nuestra profesión, en la abogacía. Nos acompaña para ello Rafael Pérez Romero, que es abogado y detective privado, es director de investigaciones en Vestigere y cuenta con 25 años de ejercicio profesional como abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid, actualmente en turno de oficio de penal, y 16 años también como detective privado. Tiene una mención honorífica, categoría A, por la Dirección General de la Guardia Civil. Rafael, un lujo tenerte con nosotros esta tarde y tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Lo primero de todo, agradecer a la agrupación la invitación a participar en el Congreso y especialmente a Pilar Velilla y a ti, Ángel, por todo el apoyo técnico que me has ofrecido durante estos días para poder llevar a cabo la ponencia. ¿Puedes quitarme el visor para poder ver la presentación? Perdona. ¿Qué te ocurre, Rafael? Disculpa. Sí, no, el visor que lo tengo, me estoy viendo en la cámara, con darle a cerrar, supongo que continúo con la ponencia, ¿no? Prueba, sí. En principio nosotros vemos la presentación, ¿vale? Sin ningún problema. Estás ahora mismo en la página 3. Sí. Vale, ya lo he retirado. Perfecto. Vale. Bueno, pues el objeto de la ponencia, bueno, en principio, como decía, agradecer a la agrupación de jóvenes abogados la invitación, agrupación a la que yo pertenecí hace ya 25 años, cuando era un lugar al que se podía acudir a solicitar cualquier apoyo, cualquier ayuda. Digo lugar porque, claro, en aquella época no había ni página web ni teléfonos móviles con los que poder contactar como podemos hacer ahora. Y, bueno, en su día me ayudó bastante al inicio de mi carrera profesional. Como bien ha dicho Ángel, soy abogado y detective privado. Llegué a la profesión de detective después de varios años de ejercicio profesional como abogado, porque en el ámbito de trabajo que todo abogado realiza y del cual forma parte principal en muchos casos la investigación, pues llegaba un momento, había un límite que no podía sobrepasar. Y pensé, bueno, ¿cuál es la forma de seguir investigando, de profundizar? Y no había otra forma que hacerse detective privado, ¿no? Que la Universidad Complutense, me matriculé en el curso de detective privado y 3 años después obtuve la licencia. Pues bien, vamos a distribuir la ponencia. Primero analizaremos brevemente lo que es la figura del detective privado, sus requisitos, obligaciones y funciones, que están todas reguladas en la Ley de Seguridad Privada. Luego abordaremos el informe de investigación, que es pieza fundamental de nuestro trabajo. No hay investigación sin informe, y ahora lo veremos. Veremos por encima los principales ámbitos de investigación en los cuales podemos realizamos nuestro trabajo y pueden ser de interés para vosotros, para que veáis cuáles son las principales investigaciones que realizamos y que podéis utilizar vosotros a través de vuestros clientes o al revés, recibirlas como información que aporta la parte. Y por último, pues analizaremos brevemente también lo que es el procedimiento de investigación habitual desde que llega el cliente hasta que se emite el informe, brevemente esos aspectos. Y para finalizar, he puesto en la presentación 3 sentencias de actualidad relativas principalmente a 2 de ellas, que son bastante importantes, al ámbito del derecho a la privacidad del investigado y cómo no se pueden sobrepasar determinados límites en las investigaciones. Pues bien, empezamos analizando la figura del detective, en el cual vamos a ver los requisitos básicos para poder ejercer como detective. Es una profesión completamente arreglada por la Ley de Seguridad Privada, que nos exige tener un título universitario de grado. Una vez obtenido el título, tendremos la correspondiente habilitación que otorga el Ministerio de Interior, la tarjeta de identidad profesional, a través de la Unidad Central o Provincial de Seguridad Privada. Y entre las funciones que están recogidas en la ley, que son las funciones que realizamos los detectives, realizamos averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación por cuenta de terceros legitimados. Aquí hay un detalle importante: terceros legitimados,
de información y pruebas sobre hechos y conductas privados relacionados con los siguientes aspectos. De estos 3 aspectos, el primero de ellos es en el que se desarrolla el 99% de nuestras investigaciones. Los 2 siguientes es casi anecdótico que se realicen trabajos en esos ámbitos, pero bueno, también se realizan. Las principales investigaciones las realizamos en el ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y en general en la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados. Y ya deja en todo momento la ley, hace referencia a los límites que tenemos a la hora de realizar las investigaciones. Y aquí, dentro de las funciones, pone el límite principal, que es la actividad que se desarrolla dentro de domicilios o lugares reservados. También realizamos obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de actividades que puedan suceder en hoteles, en espectáculos, en grandes superficies comerciales y la realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a delitos solo perseguibles a instancia de parte, por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal. Es el pequeño ámbito de investigación de delitos en los cuales nos podemos desenvolver. ¿Cuáles son nuestras funciones? Confeccionar, estamos obligados a confeccionar los informes de investigación relativos a los asuntos en los que tuvieran encargados. Es decir, como he dicho antes, no hay investigación sin informe. Colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad ciudadana cuando de nuestras actuaciones puede afectar a la seguridad ciudadana y ratificar el contenido de los informes de investigación ante las autoridades judiciales o policiales cuando fuésemos requeridos para ello. En el ejercicio de nuestras funciones, los detectives privados, las funciones de investigación que realizamos nosotros son incompatibles con las del resto de personal de seguridad privada. Es decir, un detective privado no puede ser a la vez director de seguridad de un centro comercial. No son compatibles todas esas funciones. Empezamos a entrar en materia de los aspectos más importantes de la actividad de investigación. Como hemos visto anteriormente, no podemos investigar cualquier cosa. Ya nos han marcado los ámbitos en los cuales se pueden desarrollar nuestras investigaciones. No podemos investigar un delito de asesinato o un delito de robo con fuerza. Eso nos marca un primer punto de lo que podemos y lo que no podemos investigar. Pero dentro de lo que podemos investigar, no podemos investigar cualquier cosa. Es decir, el cliente nos tiene que acreditar el interés legítimo en realizar la investigación. Así lo establece la ley al decir que la aceptación del encargo de estos servicios, de los servicios que hemos visto anteriormente por los despachos de detectives privados, requerirá en todo caso la acreditación por el solicitante de los mismos del interés legítimo alegado, de lo que se dejará constancia en el expediente de contratación e investigación que sea. Es decir, si vamos a realizar una investigación laboral porque una empresa nos contrata para hacer una investigación sobre uno de sus empleados, no basta con que nos diga el cliente, sí, es empleado mío. No, nos lo tiene que acreditar. Y no solo acreditarlo, sino que nos tiene que dar una copia de la documentación que acredite su interés legítimo para incorporarla a nuestro expediente de investigación. El expediente quedaremos con una copia, pongamos por ejemplo, del contrato del parte de baja, si es una investigación conyugal, pues de la sentencia de divorcio o del libro de familia en el que acredita que son pareja o que tienen hijos a los que va a afectar la investigación. Acreditarlo documentalmente y reflejarlo en el contrato de investigación. Yo siempre pongo un ejemplo para este tipo de requisitos de acreditación del interés legítimo. Es cuando, imaginaros que llega un cliente y dice, quiero investigar a mi vecino. Vale, ¿por qué quieres investigar a mi vecino? Bueno, pues porque me gusta, quiero saber qué hace. Pues es evidente que no tienes interés, que no es ámbito, no se puede investigar, eso no entra dentro del ámbito de investigación y no tiene interés legítimo en realizar la investigación. Si me dice, quiero investigar a mi vecino, ¿por qué? Pues porque me debe 5.000 euros. Vale, podemos investigarle, vamos a ver si trabaja, si no trabaja, qué bienes puede tener, qué activos puede tener, pero no basta eso. ¿Puedes demostrarme que te debe 5.000 euros? Pues no, porque se los di y no hay ni transferencia, no hay ni contrato, no se lo he reclamado de ninguna forma, pues entonces ahí me haría dudar de
del interés legítimo del cliente. Si me aporta, aquí está el contrato por el que le debo dinero, o esta es la transferencia que le hice con el concepto de préstamo a Antonio para que me lo devuelva, pues entonces queda acreditado el interés legítimo de Antonio para investigar a su vecino. Como hemos dicho anteriormente, no podemos investigar delitos perseguibles de oficio, pero en el curso de nuestras investigaciones podemos toparnos con la realización de hechos delictivos que afecten, por ejemplo, a la persona que estamos investigando o que sucedan de forma espontánea en la calle. Es decir, pasamos muchas horas en la calle, en un sitio fijo, realizando observaciones y podemos ver, de hecho, se han dado circunstancias, es algo que no es que suceda habitualmente, pero sucede, que somos testigos de la comisión de un delito. Pues bueno, nosotros tenemos una cámara de vídeo en el coche, si podemos intervenir para evitar, como cualquier persona, que las consecuencias del delito vayan a más, intervenimos. Si ha intervenido más gente, nosotros grabamos para aportarlo como prueba a la policía. ¿Y cómo no podemos toparnos con otro delito? Volviendo al ejemplo de las investigaciones laborales, si pongamos que estamos investigando a un empleado de una empresa y durante la investigación comprobamos que puede estar realizando algún delito relacionado con el tráfico de drogas. Una vez detectamos eso, nuestra obligación es informar a la policía de que está sucediendo eso concretamente con esta persona. Es muy importante tener en cuenta siempre en nuestras investigaciones los derechos de los investigados. Tiene que formar parte tanto los derechos de nuestros clientes, el derecho a obtener información siempre que haya acreditado el interés legítimo en obtenerla, respetando siempre los derechos de los investigados. Y el principal derecho que todo investigado tiene es el derecho a la intimidad personal y familiar, pero no solamente es ese. Tenemos que respetar el derecho al honor, derecho a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones o a la protección de datos. Aquí pongo algunos ejemplos ilustrativos con formato iconos. Los de la intimidad, el secreto de las comunicaciones y demás están bastante claros, pero si veis a la izquierda pongo el 24/7, haciendo referencia a las investigaciones que duren 7 días o 2 semanas, 24 horas al día. Un cliente nos lo puede llegar a plantear. Pues ahí estaríamos vulnerando los derechos de los investigados. Sigo poniendo ejemplos de investigación laboral, en la cual sería desproporcionado investigar a un empleado de un cliente durante 7 días seguidos o durante 15 días seguidos, prácticamente a las 24 horas al día, para tenerle monitorizado en toda su actividad o en todo lo que está realizando. Si os encontráis con un informe en el cual veis que ha habido que puede haber una desproporción, que puede haber una vulneración de los derechos del investigado, en este caso de vuestro cliente, pues es evidente que tendríais, en base a la Ley de Seguridad Privada, pues impugnar la validez de ese informe. ¿Cuáles son las obligaciones del detective privado? Estas 3 ya las hemos visto con anterioridad. Y estas sí que son muy importantes. Formalizar por escrito un contrato por cada servicio de investigación que les sea encargado. Esto es decir, la ley nos obliga a formalizar un contrato por escrito con el cliente, en el cual se recogen todos los aspectos de la investigación. Esto os chocará. Como abogados podemos celebrar un contrato de forma verbal con un cliente. La prudencia nos dice que lo suyo es celebrarlo por escrito y recoger todas las cláusulas del contrato. Pero los detectives privados estamos obligados a firmar el contrato de investigación. Estamos obligados a llevar un libro registro de expedientes en el que se anotará cada servicio de investigación contratado. Todas las investigaciones que contrata un detective privado se anotan en un libro registro en el cual figura el nombre del cliente, nombre del investigado, objeto de la investigación, domicilios, fecha de inicio, fecha de finalización y si se ha detectado durante la investigación algún delito de perseguible de oficio y la autoridad a la que se ha denunciado. Y esto es muy importante porque de forma con carácter anual la policía hace una inspección de los libros registros y de los expedientes de los detectives
de forma aleatoria, es decir, no se meten en el contenido de los informes, pero sí llegan a tu despacho, hay una cita previa, y te dicen, a ver, enséñame el libro registro. Y dicen, el expediente número 520. Enséñame el informe. Ven simplemente la carátula del informe con los datos del libro registro que coinciden. Pero luego dicen, enséñame el contrato, acredítame dónde está lo de... Y van a buscar lo del interés legítimo, ¿vale? ¿Dónde tienes en el contrato el interés legítimo? Pues aquí en esta cláusula, vale, perfecto. ¿Y lo tienes acreditado? Sí, mira, aquí tengo la sentencia de divorcio, aquí tengo el contrato de trabajo. Es decir, que el detective privado tiene que tener mucho cuidado y ser muy vigilante de cumplir todos esos aspectos, porque si en una inspección o por una denuncia la administración, la policía, detecta que hay una irregularidad de ese tipo, está cometiendo una infracción a la ley y es sancionable y las sanciones, desde luego, no son menores. Otra de las obligaciones es informar a sus clientes sobre las incidencias relativas a los asuntos que les hubieran encargado con entrega del informe de investigación elaborado. Y no basta con llamar al cliente y decirle, mira, esto es lo que ha sucedido. No, hay que entregarle el informe de investigación elaborado. Importante el deber de reserva profesional, como no podía ser de otra forma, y en profesiones como la nuestra, tanto en abogado como en detective privado, es algo que está regulado en el Código Deontológico de la Abogacía y en la Ley de Seguridad Privada en nuestro caso. Entonces, es importante que si el detective solo puede revelar la información, solo puede aportar el informe a su cliente. Si el cliente le dice, como sucede en muchos casos, y más estando entre abogados, quiero que toda la información se la suministre directamente a mi abogado, que quede recogido por escrito en el informe, para evitar posibles problemas en relación con no haber cumplido con el deber de reserva. Continuamos con los principios que deben, con respecto a los que se deben ejecutar todos los servicios de investigación privada. Por esto más paso muy por encima, porque al final estamos entre abogados y conocéis perfectamente lo que significa el principio de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Pero nosotros los detectives tenemos que conocerlo y tenemos que valorarlo principalmente cuando vamos a utilizar un medio o técnica de investigación que puede colisionar con algún derecho de los investigados. Ya sabemos que hay un derecho que es infranqueable, que es el derecho a la intimidad de los investigados, pero puede haber otros muchos derechos que pueden colisionar con el derecho a obtener la información y con las técnicas que utiliza el detective para obtener la información, y es ahí donde debemos aplicar estos principios y enfocarlo desde el juicio de proporcionalidad, ¿no? El triple juicio. Primero, nos tenemos que preguntar si la técnica o el medio de investigación es susceptible de conseguir el objetivo de la investigación, que es el juicio de idoneidad. Es útil, es apta para conseguir el objetivo, la relación entre la técnica o el medio de investigación resulta adecuada y a priori no es inútil para alcanzar el fin. Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. La siguiente es el juicio de necesidad. ¿Es necesaria? ¿Existe otra técnica o medio de investigación más moderada para la consecución del objetivo de la investigación con igual eficacia? Si no existe una técnica o medio de investigación más moderada para conseguir el objetivo, no existe una alternativa menos molesta o gravosa y entre todas las opciones elegiremos la técnica más beneficiosa para proteger los derechos en juego. Y, bueno, el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, en el que nos preguntamos si es una medida o técnica de investigación ponderada o equilibrada. ¿Genera más perjuicios sobre los derechos del investigado que beneficios para el objetivo de la investigación? Valoramos los distintos intereses confrontados y los distintos escenarios y circunstancias que afectan a cada situación en cada caso de investigación. Digamos que esas son las tres preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de utilizar una técnica o medio de investigación que pueda generar algún tipo de conflicto con algún otro derecho del investigador. Los principios básicos de actuación, bueno, no digo mucho más, que son legalidad, integridad, dignidad en el ejercicio de sus funciones, corrección en el trato con los ciudadanos, congruencia, aplicando las medidas de investigación proporcionadas
proporcionalidad en el uso de técnicas y medios de investigación que hemos visto con anterioridad, la reserva profesional y la colaboración con los fuerzas y cuerpos. Bien, pasamos a analizar lo que es el informe de investigación, informe en el que muchos de vosotros os habréis encontrado ya, tanto porque lo habréis utilizado para defender los derechos de vuestro cliente, como que os lo hayáis podido encontrar aportado por la parte. Bueno, hay un contenido mínimo que es imprescindible y del cual tenéis que estar atentos cuando lo tengáis, que es el número de registro, los datos de la persona que encarga y contrata el servicio, objeto de la investigación, medios de la investigación, resultados, donde reflejamos de forma cronológica todos los resultados obtenidos y los detectives que intervienen en el informe, así como el autor del informe que se quedó. Importante tener en cuenta, en los informes de investigación solo se puede reflejar información directamente relacionada con el objeto y finalidad de la investigación concreta. Muchos clientes acuden al despacho de detectives para encargar una investigación y te das cuenta que realmente lo que buscan es otra cosa. Pues en el informe de investigación solo aparecerá lo relacionado con el objetivo. Es decir, sigo con el ejemplo de una investigación laboral. Si estamos realizando un seguimiento a un trabajador y vemos que se coge de la mano de una persona, muestra actitud cariñosa, se besa con una mujer o con un hombre, nosotros no lo vamos a reflejar en el informe. A lo mejor al cliente le gustaría tener eso en el informe, porque eso le puede servir, ya saber para qué, hasta para chantajear al trabajador. Mira lo que tengo, una foto tuya con fulana o con no sabemos quién es, esto a lo mejor le interesa conocerlo a tu mujer o a tu marido. Por eso, solamente información directamente relacionada con el objeto y finalidad de la investigación contratada. Y en la investigación no podemos reflejar datos de carácter personal especialmente protegidos que no resulten, ojo, necesarios o que no guarden directa relación con el objeto de la investigación y finalidad, ni con el interés legítimo alegado para la contratación. Supongamos que en esta misma investigación el empleado del cliente entra en una mezquita y sale a la media hora. Si nosotros decimos que entra en una mezquita, a lo mejor podemos estar revelando un dato especialmente protegido del cliente, del investigado, en este caso el empleado de nuestro cliente, que es la confesión religiosa de esta persona. Pues yo aconsejaría no poner esa información en el informe, y sobre todo si no es relevante. Es decir, a lo mejor el hombre no se puede arrodillar y tenemos que entrar para comprobar que está rezando y está durante media hora arrodillado. Pues en ese caso no es posible. Si no tiene esa relevancia, no debemos reflejar esa información en el informe. El informe, en muchos casos, termina dentro de un procedimiento judicial y el informe es un documento relativo al fondo del asunto. Así se establece en el artículo 265.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el cual establece que a toda demanda o contestación habrán de acompañarse los informes elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados. No hay profesionales de investigación privada que no sean los legalmente habilitados, o sea que eso es algo redundante, ¿no? Pero bueno, tiene su importancia. Sobre hechos relevantes en que las partes apoyen sus pretensiones. Sobre estos hechos, si no fueren reconocidos como ciertos, se practicará prueba testifical. Prueba testifical que está recogida en el artículo 380 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice que si conforme al número 4 del apartado 1 del artículo 265, aquí hay un error en la redacción, porque realmente el 265 es el punto 5, no el punto 4. O en otro momento ulterior, al amparo del apartado tercero del mismo precepto, se hubiesen aportado a los autos informes sobre hechos y estos no hubiesen sido reconocidos como ciertos por todas las partes a quien pudiera perjudicar, el anterior, se interrogará como testigos a los autores de los informes. Ojo, solo al autor del informe. Y el autor del informe es la persona que firma el informe. Si en una investigación intervienen 5 detectives, la ley no dice que tienen que ir los 5 detectives a ratificar. En el informe de investigación aparece la redacción de detectives intervinientes, pero la ley dice que solamente tiene que ir a ratificar el autor. Lo digo porque a veces se genera cierta confusión cuando llega la hora de ratificar y a quién citamos a ratificar, a todos los detectives, solamente a uno, y yo digo claramente al autor del informe, y el autor del informe es el que ha firmado el informe, ¿vale?
Vale, con las siguientes reglas especiales. No proceder a la tacha de testigo por razón de interés en el asunto cuando el informe hubiese sido elaborado por encargo de una de las partes. No hay informes elaborados encargados por las dos partes. O sea, siempre se aporta el informe encargado por una parte. Si es la tacha, pues no se podría aportar ningún tipo de informes. El segundo, que tiene su importancia, que dice que el autor del informe, una vez acreditada su habilitación profesional, habrá de reconocerlo y ratificarse en su contenido, antes de que se le formulen las preguntas pertinentes. Una vez acreditada su habilitación profesional. Yo llevo 15 años ratificando informes en juzgados y nunca ni un funcionario ni un juez me ha solicitado la habilitación profesional. Yo normalmente llego a la sala, me llaman y me identifico con el DNI y con la tarjeta de identidad profesional, que en muchos casos me dicen, ¿y esto qué es? Bueno, es que estamos obligados a identificarnos con esto. No, esto no me lo des, solo el DNI. Bueno, pues yo ya desisto, ¿no? Pero en algún caso he solicitado al juez pues, que compruebe mi habilitación. Lo digo porque en esta profesión no estamos exentos de la figura del intruso y, bueno, no es lo más habitual, pero puede haber alguno que bien no sea detective y diga que es detective, o bien que sea detective y haya sido sancionado y haya perdido su habilitación profesional por un periodo de 2 años, 1 año o el que sea, y continúe trabajando como detective, emitiendo informes y acudiendo a ratificarlos al juzgado. Y nadie le pide la habilitación profesional. Si os enfrentáis a esa situación y veis que aparece una persona que dice que es fulano de tal, que es el que elaboró el informe, o sea, se ha acreditado su identidad con el DNI, pues no os cortéis a la hora de decir, bueno, ¿no le importaría a su señoría que exhibiese su habilitación profesional? Y sin ningún problema, el detective entregará su habilitación profesional. Si no la tiene, porque diga que no la encuentra, que la ha perdido, que se la ha olvidado en el despacho, pues ahí tenéis un punto para impugnar el informe. No va a ser lo normal, pero puede suceder. Y si evidentemente se detecta que es un intruso, que no tiene habilitación profesional porque está suspendido, pues ya está cometiendo en ambos casos un delito y una nueva infracción a la ley de seguridad privada. Y luego también este último punto que dice que si los informes contuvieran también valoraciones fundadas en conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos de sus autores, estará lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 370 sobre el testigo único. Hay mucha confusión también con los detectives y con los peritos. Incluso algún juez dice que pase el perito. Nosotros no somos peritos, somos testigos, somos profesionales detectives privados que actuamos como testigos para ratificar el informe que se ha aportado como prueba documental. ¿Cuándo seríamos testigos peritos? Pues si yo, además de detective privado, soy médico traumatólogo y he realizado una investigación sobre un empleado que está de baja y he visto que realizaba actividades incompatibles con su situación, como por ejemplo cargar peso o montar en bicicleta, yo podría decir, sí, vi a fulano de tal subido en bicicleta y a la vez, como soy médico traumatólogo, digo que ese ejercicio o ese esfuerzo que ha realizado como la bicicleta es incompatible con la enfermedad o con la lesión que padece o dificulta su recuperación. Es el único caso en el que nosotros podríamos actuar como testigos peritos y ya os digo que no hay ningún detective que sea médico traumatólogo, sí puede haber alguno que sea perito caligráfico o experto en contabilidad que pueda actuar de esta forma. Pasamos, por último, en esta parte de la presentación, a ver los distintos ámbitos de investigación que son los más habituales y que os pueden interesar, ¿no? El primero de ellos, el ámbito de investigación laboral, en el cual volvemos a la base de todo, a la acreditación del interés legítimo por parte del cliente. El cliente debe acreditar, en todo caso, el interés legítimo legado de lo que se dejará constancia en el expediente de contratación e investigación que se haga. Parte de trabajo, parte de baja, esos son documentos habituales para acreditar el interés legítimo. Y no viola ningún tipo de derecho del investigado ni de protección de datos si nos aporta esa información. De una ley que nos exige que acreditemos ese interés. En el ámbito laboral se requieren
la existencia de sospechas previas para realizar la investigación. Es decir, nuestro cliente no puede investigar a fulanito porque sí. No, mira, voy a investigar a fulanito porque ha habido el jefe de sección me ha dicho que le han visto trabajando en un bar, o los compañeros han dicho que efectivamente está realizando no sé qué, o en sus perfiles públicos de redes sociales hemos visto pues, que está montando en bicicleta, y nos extraña mucho. Bueno, unas sospechas previas. ¿Podemos investigar a todos los empleados de baja o aleatoriamente a los que quiera el cliente? Pues no, precisamente por lo anterior. Se requiere que haya una sospecha previa para realizar la investigación. Tenerlo en cuenta a la hora de enfrentaros a un informe de algún cliente vuestro en relación con un despido o una investigación laboral. ¿Qué información buscamos en la investigación? Pues principalmente la mayoría de las investigaciones en este ámbito son relacionadas con actividades incompatibles con la incapacidad temporal que entran dentro del marco de la transgresión de la buena fe contractual. Falta de resistencia al trabajo, robos internos, pero lo principal es las actividades incompatibles con la incapacidad temporal. ¿Y qué buscamos? Pues, tanto actividades que sean concurrentes, cuando el trabajador realiza una actividad laboral mientras se encuentra en IT, idéntica a la que usualmente realiza como parte integrante de su contrato de trabajo que se encuentra suspendido, o no concurrentes cuando la actividad laboral que desarrolla el trabajador en incapacidad temporal dificulta o impide la recuperación de su salud. Vamos, que sean tanto actividades laborales como actividades no laborales que perjudiquen, dificulten, entorpecen o retrasan la recuperación del trabajador, ¿no? Pues, en muchos casos, pues, el simple hecho de conducir largas distancias puede ser una actividad incompatible con la situación. Las actividades deportivas, actividades de ocio, actividades como las compras que supongan cargar mucho peso, pues hay un amplio elenco de actividades que puedan ser incompatibles con la situación de IT y nosotros tenemos que estar buscando todo eso, porque partimos de la base de que el único dato que tenemos, salvo que lo haya revelado el propio empleado, es que está de baja por una situación, por una lesión, pero no sabemos qué lesión. Mira, cuando realizamos la investigación, no sabemos si es una lesión en el hombro, en la pierna o si es una baja laboral por depresión, salvo que a lo mejor el propio empleado hubiese comunicado esa causa al empleado, al cliente. Pero bueno, también se abre aquí dentro del ámbito laboral, siempre nos ponemos desde la perspectiva de la empresa que está investigando al trabajador, pero ¿y los trabajadores pueden investigar a la empresa? Pues por supuesto que pueden investigar a la empresa y se dan investigaciones de este tipo, no tanto como las otras, pero ya me gustaría a mí tener más trabajo que sirva para apoyar a los trabajadores en causas como despidos por causas económicas, ERTES, en el cual podamos buscar información falsa para basarse en esos despidos, situaciones de sucesión de empresa, como la empresa que aparentemente ya ha desaparecido y ha motivado que se han despedido sus trabajadores, pues está realizando el mismo trabajo para los mismos clientes, con los mismos medios, y ha hecho lo que se llama una sucesión de empresa. Podemos investigar horarios de trabajo que exceden a la jornada habitual, condiciones laborales, de seguridad en el puesto de trabajo, de herramientas y medios, acoso laboral, móvil. Hay mucho ámbito y muy desconocido en muchos casos por los trabajadores, en los que los detectives privados podemos ayudarles en las investigaciones. Otro ámbito muy demandado y que requiere de muchas investigaciones son las investigaciones en el ámbito familiar y conyugal, y principalmente el conyugal. El conyugal, todo lo derivado de los divorcios y las rupturas matrimoniales, y el familiar, lo relativo a hijos, padres y demás, ¿no? Por situaciones que no tengan nada que ver con el divorcio. Dentro de casi todas tienen un trasfondo económico o de guarda y custodia de menores. Y bueno, investigamos el impago de pensiones de alimentos y pensión compensatoria, principalmente que haya unos cambios en las circunstancias del perceptor, en la compensatoria, pues, que tenga una actividad laboral o que tenga una convivencia con una nueva pareja similar a la
patrimonial. Y en la alimenticia, pues que el perceptor de la pensión tenga una nueva actividad laboral, un domicilio habitual distinto al familiar y demás circunstancias que puedan influir en que se le reduzca o se le elimine esa pensión alimenticia. Pero también podemos investigar las circunstancias del obligado al pago. Aquel que dice que se ha quedado sin trabajo o que está en una situación de crisis, pues investigamos si eso es cierto, si realmente no trabaja o si es cierto que no trabaja, pero tiene otros medios económicos porque lleva un nivel de vida que no es acorde con la situación que manifiesta en su demanda de modificación de medida. En guardia y custodia de menores, pues en todos los ámbitos de investigación que se os puedan ocurrir relacionados con menores. Bueno, ¿qué sucede durante el régimen de visitas? ¿Qué actividades se realizan por el cónyuge custodio mientras está con la obligación de custodia de los menores? ¿Con quién permanecen los menores? ¿Dónde pernocta el progenitor a cargo? ¿Cuáles son las horas reales de trabajo de los progenitores? Bueno, todas esas circunstancias que es habitual que las investiguen. Y por último, dentro de este ámbito, últimamente realizamos muchas investigaciones relacionadas con el uso de la vivienda familiar. Tanto porque haya un tercero que está residiendo de forma habitual en la vivienda familiar, normalmente la pareja del cónyuge custodio, o que el cónyuge que tiene atribuido el uso de la vivienda familiar vive en otro domicilio. Realizamos más las primeras y no basta con, como en muchos casos llega el cliente y dice, bueno, eso con que hagáis una semana es suficiente. No. La convivencia habitual de un tercero son investigaciones que deben alargarse en el tiempo. Que al final, durante las primeras jornadas las dediquemos para ver los hábitos y para confirmar que efectivamente está sucediendo esa situación y luego a lo largo de los meses siguientes, pues un par de veces al mes, verificar simplemente que efectivamente que hemos empezado a las 5 de la mañana y que el señor o la señora ha salido del domicilio a las 9 de la mañana. 15 días después sucede lo mismo y así sucesivamente. Combinado con alguna investigación de fin de semana en el cual podamos ver pues, que realiza la compra, que hace actividad deportiva por la zona, que saca a pasear al perro con su pareja, ese tipo de circunstancias. También, por último, dentro de este tipo de ámbitos, se realizan de vez en cuando este tipo de investigaciones relacionadas con la paternidad, tanto de impugnación de la paternidad por parte del padre, como reclamación de filiación por parte de clientes hacia los que creen ellos que son sus padres. Sabemos que a nivel procesal, para iniciar una reclamación de filiación, se requiere un principio de prueba y en muchos casos nos requieren a nosotros como detectives para recogida de muestras biológicas, traslado al laboratorio de la muestra biológica y mantener la cadena de custodia desde que se recoge hasta que se entregan al laboratorio. ¿Qué experiencia tengo en este tipo de investigaciones? Pues es curioso, pero sí que hemos realizado unas cuantas investigaciones de este tipo y hemos tenido la suerte de que casi todos los investigados fumaban. Pues en una simple colilla quedan restos biológicos suficientes para poder hacer la prueba, sacar el ADN y confrontarlo con el ADN del cliente. Otro ámbito de investigación es el mercantil, en el que principalmente lo enfocamos a investigaciones de propiedad intelectual industrial e intelectual, sobre todo con pruebas sobre la violación del derecho de marca y patente. Es decir, que un tercero esté usando la marca de nuestro cliente y no solamente buscamos acreditar que efectivamente está utilizando y usando la marca del cliente, tratamos de averiguar qué beneficio económico puede estar percibiendo por el uso de esa marca. Cuántos clientes puede tener, qué repercusión puede tener esos bienes que está comercializando con la marca de nuestro cliente, qué clientes tiene, que se utiliza muchas furgonetas de reparto, todos los medios que utiliza para llegar a sus clientes, bueno, para poder tener una valoración del perjuicio que puede estar surgiendo. Y luego, por último, una parte muy importante de nuestras investigaciones y que cada vez tienen más peso dentro de nuestro despacho es la investigación patrimonial y de solvencia financiera.
no deja de ser digamos, la definición que me gusta bastante, es la técnica de investigación que permite analizar sistemáticamente la información existente en una serie de archivos y bases de datos públicas o privadas y otras fuentes para identificar e individualizar los bienes y derechos que integran un patrimonio, atribuyendo la titularidad a una persona física o jurídica, a ver, de registro civil, registro de la propiedad, patentes y marcas, registro mercantil, registro de bienes muebles, vehículos, maquinaria, propiedad intelectual, boletines oficiales, propiedad de obras de arte y objetos de colección, y acudiendo a diversas fuentes, entre otras redes sociales y todo tipo de boletines. Y además, todo esto combinado con seguimientos y con actividades de comprobación de la información que se ha obtenido. ¿En qué podemos utilizar este tipo de trabajo? Si lo digo a vosotros como abogados, pues bueno, investigación preventiva antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento, o incluso antes de poder llegar a contratar vuestro cliente con un tercero del cual se pueda tener dudas sobre su solvencia, en reclamaciones de cantidad, en cualquier fase de la reclamación de cantidad, en la fase negocial o en la fase ya judicial, en procedimientos de ejecución dineraria, puede utilizarse en procedimientos de ejecución dineraria de hace 10 años que estén atascados porque no se obtienen bienes ni activos del condenado, que bueno, pues le puede dar una vuelta y obtener información. En procedimientos de ejecución penal, en muchos casos que la responsabilidad civil ex delicto que debe pagar el condenado a la víctima, pues no se termina pagando y el juzgado declara al condenado como insolvente y ahí se queda su insolvencia eternamente sin actualizarse de ninguna forma su situación económica. En concursos de acreedores de empresas y de personas físicas, bueno, para impugnar posibles exoneraciones del pasivo insatisfecho, por ejemplo, en el caso de concursos de personas físicas. A vosotros os interesa en reclamación de costas procesales, en reclamación de honorarios a clientes. Bueno, ¿cuántas reclamaciones de estas tendréis en el cajón? Pues porque realmente estáis en el día a día y dedicándoos a la actividad habitual del despacho y muchas veces estos asuntos quedan un poco apartados. Pues ahí un detective siempre os puede ayudar a obtener información. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos cuál es la situación actual del investigado, del deudor, su verdadera capacidad económica y los activos de los que es titular. ¿Cómo está a día de hoy? ¿Qué buscamos? ¿Qué ha podido hacer en el pasado? ¿Qué maniobras en perjuicio de sus acreedores ha podido realizar anteriores a la reclamación, al comenzar a incumplir sus obligaciones una vez iniciada la reclamación? Hablo de ocultación de patrimonio, lanzamiento de bienes, toda una serie de maniobras que pueden gravar sus bienes, como la constitución de hipotecas o de préstamos que son absolutamente contratos falsos. ¿Cómo está? ¿Cómo estaba? ¿Y cómo puede estar en el futuro? Estudiar las posibles mejoras económicas en el futuro. Esta persona que a día de hoy os debe a vuestro cliente 50.000 euros, oye, puede tener alguna herencia en el futuro con la cual podamos estar pendientes para poderse embargar. Puede haber algún contrato de los que es acreedor o procedimientos judiciales en los que reclama una cantidad económica, una compensación. Bueno, pues todo eso hay que estar al día de ello y pensar que puede ser útil para el futuro, porque este tipo de reclamaciones, lo sabéis, se eternizan y bueno, pues se pueden resolver después de muchos años. Bien, y por último, que ya son 1:15, antes de que me digáis si pasamos a la parte de preguntas y demás, las fases del método de investigación que todos los despachos de detectives llevamos a cabo. Empezamos por la fase de estudio del caso, planificando las distintas fases de investigación. Aquí, por supuesto, en esta fase, previamente, viabilidad de la investigación y acreditación del interés legítimo. Siempre vamos a hacer una fase de investigación en fuentes abiertas, en redes sociales. Contemos o no contemos con analistas de inteligencia dentro del despacho. Buscamos información del investigado en redes sociales, participación en eventos, análisis de publicaciones y actividad. Y si fuese necesario, certificamos esos contenidos para dar evidencia, certificados para dar evidencia a contenidos digitales. Y por último, la investigación de campo, que incluye seguimientos de actividades del investigado, gestiones e investigaciones en el entorno y bueno, acreditación de cualquier actividad irregular que se esté realizando. Pueden ser seguimientos
o simples observaciones o ir a verificar una información. Lo cual se planifica y vemos que necesitamos pues 1, 2 detectives, un detective con moto. Hoy día en Madrid y en todas las grandes ciudades no es como pasaba antes, que a lo mejor con una moto te podías apañar. Ahora resulta que el investigado puede salir en patinete, en bicicleta eléctrica, en bicicleta no eléctrica, en subido una rueda. Hay múltiples de formas de desplazarse y hay que tener en cuenta. O puede ir caminando y de repente coger una moto de alquiler o un coche de alquiler y te quedas allí con cara de bobo viendo cómo se. Tenemos que tener todo eso previsto a la hora de realizar la investigación. Como fase tercera, el informe de investigación con todos los requisitos que hemos visto con anterioridad y, bueno, unas conclusiones, con un desarrollo detallado de la investigación y de las fases anteriores, con el soporte fotográfico y videográfico. Importante el vídeo, sobre todo en investigaciones de tipo laboral, en la que hay que acreditar la realización de determinados esfuerzos, de determinadas actividades por parte de la persona que investigamos. Y por último, la última fase, la ratificación del informe. Había incorporado al final una serie de sentencias que son de interés porque, sobre todo esta, que es muy reciente, del 25 de mayo de 2023, está relacionada con lo que se entiende por el jardín como domicilio privado, que supongo que habéis visto en más de una noticia o en prensa especializada. Y bueno, efectivamente, el jardín forma parte del domicilio, del ámbito reservado del domicilio, pero aquí hay un detalle dentro de la sentencia que es importante, ¿no? Es el último párrafo que dice: por lo demás, no consta que en el presente supuesto el jardín del trabajador fuese visible por cualquiera que pudiera pasar por su proximidad, y que no hubiera muros, setos o vallas de cualquier naturaleza que dificultara la visibilidad desde el exterior. Es decir, si el jardín es visible desde el exterior a la vista de cualquier persona que pasa por la calle y junto al jardín, pues no estás poniendo ningún tipo de obstáculo para que yo como detective vea lo que está sucediendo dentro de ese jardín. Si evidentemente hay una valla y yo muevo un poco el seto para ver lo que está sucediendo dentro, pues ya estoy violando su derecho a la intimidad. Ya se entiende que el jardín es una zona privada de la que yo no quiero que se sepa nada de lo que sucede dentro. Había otra sentencia que os quería recalcar respecto a la intromisión en el derecho a la intimidad y, bueno, esto está relacionado con, por ejemplo, poder grabar qué está sucediendo en la ventana del domicilio. Si digamos que nosotros a una percepción próxima vemos lo que está sucediendo, pues podríamos grabarlo porque no pone, la persona en este caso, por ejemplo, está asomada a la ventana. Otra cosa es que yo esté situado a 200 metros, utilice un zoom y pueda ver lo que está haciendo asomada a la ventana. Todo se basa en que hay una percepción física por parte del detective de lo que está sucediendo. Y para terminar, y muy importante que lo tengamos en cuenta, que es la actuación provocada por parte del detective para que el investigado ejecute una acción o haga un determinado hecho que no tenga previsto hacer. Esto es una sentencia del año 2020 y lo que, por resumiros, había que demostrar que, en concreto, un abogado prestaba servicios ajenos, o sea, fuera en horario laboral y para clientes que no eran de la empresa para la que trabajaba. La detective intentó contactar con él para ver si le podía atender. El abogado dijo que sí que podía atenderle, pero que solamente el viernes por la tarde o el sábado por la mañana, porque el resto de horas él estaba trabajando para su empresa. La detective insistió varias veces con llamadas telefónicas para forzarle a tener una reunión a las 6 de la tarde de un miércoles. Hubo la reunión, la empresa le despidió y finalmente esta sentencia dice pues, que fue una actuación provocada y anula el despido. Pues bien, por mi parte, ahí tenéis mis datos de contacto por si queréis realizarme alguna consulta o lo que queráis.
sin ningún tipo de compromiso me llamáis y os asesoro en las necesidades que tengáis. Y nada, abierto las preguntas que se puedan realizar. Muchas gracias, Rafael, por tu exposición. Hay una pregunta de la compañera Marina, que es abogada. Dice que sobre el interés legítimo en el ámbito laboral, ¿qué es lo que se entiende realmente por interés legítimo, ¿no? Que en su práctica profesional como abogada se ha encontrado con situaciones, ella define un poco como muy cogidas con pinzas para justificar ese interés y realizar esa investigación por parte del detective. Bueno, el interés legítimo en el ámbito laboral es, al margen de los hechos que causen la investigación, que puede ser una baja laboral o lo que sea, el interés legítimo es lo que me tiene que acreditar el cliente. Y el cliente me tiene que acreditar que la persona a la que vamos a investigar es su empleado. Y lo acredita con su contrato de trabajo, acredita que él está en una situación de incapacidad temporal, y es lo único que buscamos nosotros en el interés legítimo del cliente. Otra cosa es que tenga otras motivaciones para realizar la investigación. El interés legítimo queda acreditado solamente con eso. El compañero Marcos nos pregunta también, nos dice si dentro de las habilidades que debe tener también el detective son unos conocimientos amplios de tecnología para poder ejercer, ¿no? Él lo comenta, lo relaciona un poco cuando hablabas del ejemplo de la investigación en violación de patentes o en temas de propiedad intelectual, o si esas cuestiones, digamos, de conocimientos más tecnológicos entrarían un poco más en el ámbito del perito y del forense. Lo enfoco desde dos puntos de vista. Uno, respecto a los conocimientos tecnológicos que debemos tener para poder ejecutar nuestro trabajo. Tenemos que utilizar herramientas que la tecnología nos ofrece y es como el abogado que tiene que estar actualizado con la jurisprudencia, con la legislación y con todos esos aspectos de su trabajo. Nosotros tenemos que estar actualizados utilizando las herramientas tecnológicas más avanzadas posibles dentro del presupuesto que tengamos para poder ofrecer un mejor servicio al cliente. Y en relación a lo que comentas está más relacionado, yo creo que con los testigos peritos que hemos abordado anteriormente, pero por ejemplo, tenemos que conocer determinados ámbitos de investigación y tecnológicos, los vayamos a usar o no. Ahí ya entraría un especialista que podría completar nuestro trabajo. Perfecto, Rafael. Pues no hay más preguntas. Muchísimas Vale. gracias por tu exposición. Hay algún otro compañero también que está agradeciéndote pues, la exposición. Dicen que todo muy claro. Así que muchísimas gracias por habernos dedicado este hueco en el Congreso. Nada, muchas gracias a vosotros. Yo me quedo contento con que se sepa cómo actuar si se va a contratar un detective o si tu cliente llega ya con un informe detective y sobre todo cómo enfrentarte a un informe detective que te pueda aportar la otra persona. Estupendo, Rafael. Muchísimas gracias por todo. Vale, gracias a vosotros.